¿Alguna vez escuchaste el sonido de una aguja atravesando la tela? No el de una máquina moderna, rápida y silenciosa, sino ese clic-clac antiguo, acompasado, como el latido de un corazón paciente. Ese sonido que, en muchas casas, significaba abrigo, sustento, y en otras, simplemente amor. Porque detrás de cada puntada había una historia, una abuela, una madre, o una joven que soñaba con transformar su destino. Y hoy, vamos a revivir esa historia. La historia de la máquina de coser, ese objeto que no solo unió telas, sino también generaciones enteras. Si este tipo de historia toca tu corazón, haz parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, deja tu me gusta. Comparte este video con alguien especial y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos conocer tu historia también. Me llamo Julia y crecí en una casa donde el sonido de una máquina de coser era tan común como el canto de los pájaros en la mañana. No teníamos mucho, pero teníamos eso. Una máquina negra, pesada, con letras doradas ya descoloridas por el tiempo. Y una historia cosida en cada puntada. Era de mi abuela, y antes de ella, de su madre. Decían que había llegado desde Europa, metida en un baúl de madera, cuando todo era incierto. Cuando las guerras lo cambiaban todo, y una máquina como esa podía ser la diferencia entre comer o no. Pero en mi infancia, ya no era una herramienta de supervivencia. Era un símbolo. Un altar doméstico donde mi madre pasaba horas sentada, con la mirada fija y los labios apretados, mientras la aguja subía y bajaba como si respirara. Yo la miraba desde el suelo. Jugaba con los retazos, hacía muñecas de trapo, o simplemente escuchaba. Porque había algo hipnótico en ese clic-clac, algo que te hacía sentir seguro, en casa, protegido. Y lo más increíble es que, aunque era solo una máquina, parecía tener alma. Origen y curiosidad histórica. Pocos saben que la primera patente de una máquina de coser fue registrada en 1846 por Elias Howe en Estados Unidos. Aunque muchos otros intentaron antes, algunos incluso décadas atrás, fue su diseño el que marcó el inicio de una revolución silenciosa. Una aguja que se movía con precisión mecánica, impulsada por una manivela o pedal. Un invento simple, pero capaz de cambiar el mundo. En aquellos tiempos, coser a mano llevaba horas. Y quien dominaba la costura, dominaba el ritmo del hogar. Pero con la máquina, todo cambió. De pronto, las mujeres, principalmente ellas, podían hacer más, en menos tiempo. Y algunas incluso comenzaron a vender lo que cosían. Se dice que muchas de las primeras emprendedoras del siglo XIX no vendían comida, vendían costuras. ¿Te acuerdas de esas casas donde siempre había una tela sobre la mesa? Una sábana que se arreglaba, un vestido que se ajustaba, una camisa que se transformaba para otro más chico de la familia. Yo me acuerdo. Recuerdo que mi uniforme escolar no lo compramos. Mi mamá lo hizo. Con manos firmes y mirada concentrada, cortó una tela azul oscuro y la convirtió en algo hermoso. Yo desfilé ese primer día como si llevara un vestido de princesa. Y ella me miraba desde la ventana, con ese orgullo silencioso que solo una madre conoce. Y aunque los años pasaron, esa máquina sigue ahí, en un rincón del cuarto, cubierta con una tela blanca, como un secreto que espera ser despertado. La máquina de coser no solo une telas, une recuerdos, porque cada puntada guarda una historia, un momento de necesidad, un acto de amor. Una noche sin dormir antes de una fiesta importante. Una camisa que se arregla para una entrevista de trabajo. Un vestido hecho con retazos porque no había dinero para comprar uno nuevo. Y en cada uno de esos momentos, ella estaba ahí, silenciosa, firme, eterna. Nos enseña que no todo debe ser desechado, que hay valor en lo antiguo, sabiduría en lo que dura, y belleza en lo hecho con las manos. ¿Y tú?
¿Te acuerdas de alguna máquina de coser en tu casa? ¿Quién la usaba? ¿Qué historias guardaba? Escríbelo en los comentarios. Queremos que este canal sea un lugar donde los recuerdos se junten, como las piezas de una colcha hecha a mano. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, compártela, para que nadie olvide el valor de estos objetos que nos construyeron, porque lo que pocos saben es que esa máquina antigua que tanto marcó mi infancia, un día salvó la vida de mi familia. Fue en 1987. Yo tenía apenas 11 años, y el mundo, tal como lo conocíamos, estaba a punto de cambiar para siempre. Esa mañana empezó como cualquier otra. Mi madre ya estaba en la cocina. El café burbujeaba en la estufa y la radio anunciaba con su voz metálica que sería un día caluroso. Pero había algo distinto en el aire, una tensión invisible que solo ahora, mirando hacia atrás, logro identificar. Mi papá había perdido el empleo hacía 3 semanas. La fábrica donde trabajaba cerró de un día para otro. Quedamos, como muchos en aquel entonces, con las manos vacías y las cuentas acumulándose en la mesa. Yo no entendía del todo lo que significaba, pero podía ver en sus ojos una sombra que antes no estaba. Ya no silbaba al llegar a casa. Ya no contaba chistes. Dormía más de lo normal, y cuando no dormía, simplemente miraba por la ventana. Una noche, mientras mamá doblaba ropa en silencio, él rompió el silencio con una frase que me quedó marcada para siempre. Si no conseguimos algo esta semana, vamos a tener que irnos. Mi madre bajó la mirada, pero no lloró. Solo asintió con un movimiento casi imperceptible. Al día siguiente, la encontré temprano, sentada frente a la máquina de coser. Hacía años que no la usaba con regularidad. Estaba cubierta con una tela blanca, casi olvidada, como si hubiera perdido su propósito. Pero esa mañana, la destapó. Limpió el polvo con cuidado, aceitó los engranajes, probó el pedal varias veces. Yo la observaba desde la puerta, en silencio, como si presenciara un ritual sagrado. No me atrevía a interrumpirla. Cuando notó mi presencia, me sonrió con ternura y dijo: «Vamos a ver si esta viejita todavía sabe trabajar». Durante horas, cortó telas, tomó medidas de los vecinos, dibujó moldes en papel de periódico. La casa se llenó nuevamente del sonido que yo creía perdido para siempre. Clic, clac, clic, clac. Era como si el corazón de nuestro hogar hubiera vuelto a latir. En 2 días, ya tenía 3 pedidos. Una vecina necesitaba uniformes escolares para sus hijos, otra quería un vestido para una boda, y una señora mayor le pidió una bata ligera para el verano. Todo de boca en boca. Nada de redes, nada de anuncios. Solo confianza. Y la máquina respondió, como si supiera que había regresado al campo de batalla. Cada puntada era precisa, cada costura firme. Y en medio de todo eso, yo descubrí algo que nunca había notado antes. Mi madre no solo era buena con las manos, era una artista. Le daba forma a las telas como un escultor al barro. Cada prenda que salía de sus manos no era solo ropa, era dignidad, era esperanza, era alimento sobre la mesa. A la semana siguiente, mi papá comenzó a ayudarla. Cortaba hilos, pasaba las telas, medía dobladillos. Yo también quería participar, pero aún era pequeña. Sin embargo, me asignaron una tarea importante: doblar cuidadosamente las prendas terminadas y colocarlas con moños de colores que yo misma hacía. Nuestra casa se transformó. Donde antes había silencio y preocupación, ahora había risas, ruido, trabajo, y todo gracias a esa máquina. Una noche, mientras cenábamos arroz con huevo y pan caliente, mamá dejó los cubiertos a un lado y nos miró con una mezcla de cansancio y orgullo. «No vamos a irnos. No todavía». Fue como si esas palabras encendieran una luz dentro de papá. Lo vi levantar la cabeza con más fuerza. Lo vi abrazarla después con una gratitud que no necesitaba explicación.
Esa máquina, silenciosa y antigua, había hecho lo imposible. Nos había dado tiempo, tiempo para respirar, tiempo para pensar, tiempo para no rendirnos. Pero el destino, como bien sabemos, no se queda quieto por mucho tiempo. Un mes después, una señora elegante vino desde la ciudad a buscar un vestido que mamá había hecho para una boda. Se había enterado por la prima de una vecina y quería conocer a la costurera. Se sentó en nuestro pequeño comedor, probó el vestido y se quedó unos minutos observando a mamá trabajar. No dijo mucho, solo la miraba con atención, como midiendo algo invisible. Antes de irse, dejó una tarjeta sobre la mesa. «Llámame si algún día quieres vender tus modelos en la ciudad», dijo. Y se fue. Así, sin más. Esa noche, mamá no durmió. Caminaba de un lado a otro, acariciaba la tarjeta, miraba la máquina. Y cuando por fin se sentó, me pidió que me acercara. Me tomó de las manos y me dijo con voz temblorosa: «Julia, ¿te gustaría ir a vivir a otro lugar? A un lugar donde tus vestidos puedan verse en vitrinas, donde tú puedas estudiar, aprender, ser libre». Yo no entendía bien, solo asentí. Y entonces, por primera vez, vi a mi madre llorar mientras sonreía. Pero lo que no sabíamos es que esa tarjeta, ese encuentro y esa oportunidad traerían consigo una decisión que pondría a nuestra familia en riesgo como nunca antes. Pasaron 2 días desde que aquella señora elegante cruzó la puerta de nuestra casa, pero su presencia seguía flotando en el aire como el perfume que dejó atrás. Mamá guardó la tarjeta en una cajita de lata, donde antes tenía botones antiguos, y la miraba cada tanto, como si esperara una señal. Papá, por su parte, se mostraba más serio, más reservado. Nunca lo dijo en voz alta, pero se notaba que algo dentro de él dudaba. No era solo miedo a mudarse, era miedo a perder lo poco que habíamos reconstruido. Esa pequeña paz conquistada a base de trabajo, de costuras, de noches sin dormir. Volver a empezar en otro lugar, donde no conocíamos a nadie, donde las reglas eran diferentes, era un riesgo enorme. Pero mamá, aunque también sentía miedo, comenzaba a ver algo que no veía desde hacía años. Posibilidad. Una tarde, después de entregar un nuevo vestido, nos reunió en la sala. Tenía la expresión decidida, como cuando se proponía terminar una pieza compleja en una sola noche. «No quiero irme de aquí por capricho», dijo. «Pero si existe la posibilidad de darle a Julia algo más, una educación, un futuro diferente, entonces no me perdonaría no intentarlo». Papá bajó la mirada, respiró hondo y asintió. No fue un sí ruidoso. Fue un sí cargado de resignación, de amor silencioso. Así que mamá hizo lo impensable. Llamó a la señora de la ciudad. Habló poco, con la voz firme. Acordaron encontrarse en una semana, llevar algunos modelos, mostrar lo que sabía hacer. Todo parecía avanzar, hasta que llegó la carta. Era un sobre sin remitente, escrito con tinta azul y una caligrafía temblorosa. Al principio creímos que era un cliente más. Pero cuando mamá lo abrió, su expresión cambió. No era una clienta, era mi tía Carmen. Hacía años que no sabíamos de ella. Se había ido a la capital para trabajar como empleada doméstica y nunca más volvió. Algunos decían que se había casado con un hombre rico, otros que vivía sola y enferma. Lo cierto es que la carta era breve, pero urgente. «Querida hermana, necesito tu ayuda. Estoy enferma y sola. No tengo a quién más recurrir. Por favor, ven». Mamá se quedó en silencio, sentada en la mesa con la carta en la mano. La oportunidad que tanto esperábamos estaba justo frente a nosotros, pero también lo estaba el llamado de la sangre. No pasaron ni 2 días. Papá vendió unas herramientas viejas para juntar dinero y mamá preparó una pequeña maleta. No llevaba casi nada: 2 mudas de ropa, algo de dinero escondido en el forro y su libreta de apuntes de costura. Pero antes de salir, hizo algo que me rompió el corazón.
Se despidió de la máquina. Le pasó la mano por encima con ternura, como quien acaricia a un amigo viejo, y dijo en voz baja: «Espérame, no te tardes en olvidar mi ritmo». Me abrazó con fuerza. Me pidió que ayudara a papá, que cuidara la casa, que no dejara de estudiar. Y se fue. Los días sin ella fueron extraños. La casa se volvió silenciosa otra vez, pero no por tristeza, sino por incertidumbre. Papá intentaba mantenerse ocupado, pero lo notaba preocupado. Yo trataba de imitar a mamá. Doblaba las sábanas como ella, cocinaba arroz con frijoles, aunque a veces me quedaban pegados, y cada noche me sentaba frente a la máquina. No para coser. Aún no sabía usarla sola, sino para recordarla. Pasaron 8 días sin noticias, luego 10, luego 12. Y cuando ya comenzábamos a temer lo peor, llegó otra carta. «Estoy bien. Carmen está mejorando. Me quedaré unas semanas más. No te preocupes. Confío en ustedes». Con cada palabra sentí un alivio inmenso, pero también algo más. Algo que no podía explicar. Una necesidad de hacer algo, de no quedarme quieta. Así que tomé una decisión que cambió todo. Una mañana, después de desayunar, me senté frente a la máquina, acerqué un retazo de tela y me dije a mí misma: si mamá empezó sin saber, yo también puedo. No fue fácil. Me piqué los dedos. Se me enredó el hilo más de una vez. La aguja se rompió y casi me echó a llorar. Pero insistí. Volví a enhebrar. Practiqué dobladillos en telas viejas. Desarmé vestidos rotos y los volví a armar como pude. Y después de una semana, logré hacer mi primer delantal. Papá lo miró con sorpresa. No era perfecto, claro, pero lo vio con ojos de orgullo. Esa misma tarde, sin decirme nada, fue con él al mercado y me compró una tela nueva. «Para tu próximo proyecto», dijo con una sonrisa. Y así, sin darnos cuenta, la máquina volvió a latir. Esta vez, con mis manos. Esta vez, con mi ritmo. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que, en ese preciso momento, mientras yo cosía en casa, mamá estaba en peligro. Mi madre no me contó todo de inmediato. Cuando regresó, 3 semanas después, lo hizo con una mirada distinta. No era solo el cansancio de cuidar a alguien enfermo, ni el estrés de haber dejado su hogar por tanto tiempo. Era otra cosa. Algo que no supe identificar en el momento, pero que me dolió más que cualquier herida. Ella ya no era la misma. Nos abrazó con fuerza, lloró en silencio, y nos miró como si quisiera grabar nuestros rostros en la memoria para siempre. Mi papá la recibió con los brazos abiertos, como si por fin pudiera volver a respirar. Y yo corrí a mostrarle lo que había hecho. El delantal, la tela nueva ya convertida en una pequeña blusa, los patrones que había copiado a mano. Todo lo puse sobre la mesa como si fueran tesoros, y por un instante su rostro se iluminó. Me acarició el cabello y me dijo algo que no olvidaré jamás. «Eres más fuerte de lo que yo jamás fui a tu edad». Luego se sentó frente a la máquina y la encendió. Sus dedos, aunque algo torpes por el tiempo sin usarla, encontraron el pedal con naturalidad. Cosió un par de líneas, probó la tensión del hilo y respiró hondo. «No la olvidaste», me dijo. «Ella también te reconoció». Durante las siguientes semanas, todo volvió lentamente a la normalidad. Mi madre retomó los pedidos. Las clientas regresaron. Yo seguía ayudando en lo que podía. Pero aunque la rutina volvía a fluir, había algo que no encajaba. Ella sonreía menos. Dormía mal. Y a veces, en medio del desayuno, se quedaba mirando al vacío, con la cuchara en la mano y la mente en otro lugar. Una noche la escuché llorar en la cocina. Me acerqué sin hacer ruido y la vi con una carta en las manos. Era de la misma señora de la ciudad, la de la tarjeta. Le decía que la oportunidad seguía abierta, que le había reservado un espacio en una pequeña tienda donde podría vender sus diseños.
pero que necesitaba una respuesta pronto. Mi madre no dijo nada. Guardó la carta en el cajón, limpió sus lágrimas y me pidió que fuera a dormir. Yo obedecí, pero no dormí nada. A la mañana siguiente la confronté. ¿Por qué no quieres ir?, le pregunté. ¿No era eso lo que soñabas? Ella me miró con esos ojos que solo una madre puede tener, amorosos y cansados al mismo tiempo. Porque no todo sueño se cumple de la forma en que una lo imagina. Me quedé en silencio. No entendía del todo. No hasta que, unos días después, encontré la verdad en el fondo del ropero. Era una caja de madera, pequeña, con una cerradura oxidada. La abrí por curiosidad, buscando hilos o retazos. Pero lo que encontré fue mucho más profundo. Cartas. Muchas. De mi tía Carmen, de amigas de mi madre, de la señora de la ciudad. Pero también había un diagnóstico médico, doblado varias veces, con el nombre de mamá en la parte superior. Y al final, escrito con bolígrafo rojo: tumor benigno con necesidad de seguimiento inmediato. Sentí un frío en el estómago. Corrí a la cocina con el papel en la mano, sin saber si estaba haciendo bien o mal, pero sin poder callar. ¿Qué es esto? Ella se quedó helada. Me quitó el papel con calma. Lo dobló nuevamente y lo sostuvo entre las manos como si pesara una tonelada. No quería preocuparte, dijo, sin levantar la voz. Pensé que tenía tiempo, pero cuando fui con Carmen, el dolor volvió. Me hice estudios allá. Me dijeron que era necesario operarme, pero no quise hacerlo tan lejos de ustedes. Yo no podía hablar, solo la miraba, deseando que todo fuera mentira, que se tratara de otro papel, de otro nombre, de otro diagnóstico. No es grave si se actúa a tiempo, continuó ella, pero la operación cuesta más de lo que tenemos, y por eso no he contestado la carta de la señora de la tienda. Ahí entendí todo. Ella había visto una oportunidad, sí, pero también una trampa. Si aceptaba ir a la ciudad, quizás no tendría fuerzas para sostener el negocio y cuidar de su salud al mismo tiempo. Si se quedaba, su enfermedad podía empeorar. Estaba atrapada. Y entonces, algo dentro de mí se encendió. No sé si fue rabia, miedo o esa clase de determinación que aparece solo cuando el amor te empuja. Pero tomé su mano, la miré a los ojos y le dije: vamos a vender todos los vestidos. Todos. Vamos a coser día y noche. Vamos a tocar puertas si es necesario. Pero tú te vas a operar. No voy a perderte, mamá. Ella lloró. Yo también. Pero esa noche, por primera vez en semanas, dormimos abrazadas. A la mañana siguiente, papá nos encontró ya trabajando en la mesa. Las telas extendidas, los moldes listos, la máquina encendida. Él no hizo preguntas, solo trajo más café y se sentó a ayudarnos. Lo que siguió fue una maratón de costura. Cosíamos de día y de noche. Las vecinas ayudaban con pequeños encargos. Algunas ofrecían donaciones a cambio de prendas simples. Mi madre diseñó piezas nuevas, diferentes, con más detalles, más estilo. Y en cada vestido que entregábamos, iba un pedazo de esperanza. Una semana después, ya habíamos juntado casi la mitad del dinero necesario. Fue entonces cuando mamá tomó una decisión que me dejó sin palabras. Abrió un viejo baúl, sacó su vestido de novia, hecho por ella misma años atrás, y lo colocó sobre la mesa. Si alguien va a empezar una nueva historia, que sea con algo que también nació del amor. Y con voz firme dijo: lo vamos a vender. Yo quise protestar, pero no pude, porque entendí que ese vestido no era un sacrificio, era un regalo, un acto de fe. El anuncio se corrió rápido. El vestido era hermoso, único. Muchas vinieron a verlo. Algunas se lo probaron. Pero una chica joven, con los ojos brillantes y las manos temblorosas, fue quien lo compró. Lo pagó en efectivo. Y antes de irse, le dio un abrazo largo a mamá,
como si supiera todo sin haber preguntado nada. Con eso, alcanzamos lo necesario para la operación, pero justo cuando todo parecía encaminado, mi madre desapareció. La mañana en que mamá debía hacerse la operación, amaneció más clara de lo normal. El cielo, sin una sola nube, parecía prometer algo bueno. Yo me desperté temprano, preparé su desayuno favorito, pan dulce con café con canela, y puse sobre la mesa una pequeña carta que había escrito durante la noche. Era corta, simple. Solo decía: «Gracias por coser mi mundo cuando todo estaba roto». Ella la leyó en silencio. Me abrazó sin decir una sola palabra, con ese tipo de abrazo que habla más fuerte que 1000 frases. Luego fue a su cuarto. Se cambió de ropa. Se puso un vestido sencillo color marfil y se recogió el cabello como cuando era más joven. Estaba hermosa, fuerte y lista. Papá la acompañaría al hospital. Yo me quedaría en casa cuidando de todo. Antes de salir, me pidió que guardara bien la máquina. Que descanse un poco, dijo con una sonrisa cansada. Pero yo sabía que estaba nerviosa. Los vi alejarse por la ventana. Caminaban tomados del brazo, despacio, como si cada paso contuviera una historia. Pasaron 3 horas, luego 5. El reloj parecía no avanzar. Yo trataba de mantenerme ocupada, pero no podía concentrarme. Leí y releí su carta. Me senté frente a la máquina, le hablé como si fuera una persona, como si pudiera proteger a mamá desde lejos. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Julia era la recepcionista del hospital. Su voz era firme, profesional, pero con un leve temblor al final de cada frase. Tu mamá no se presentó a la hora pactada. Hemos esperado más de 1 hora. ¿Sabes si pasó algo? Me quedé en shock. Mi primer impulso fue pensar en un accidente. Pero papá estaba con ella. Él nunca permitiría que algo le pasara. Aún así, la ansiedad me tomó por completo. Colgué, tomé mi chaqueta y corrí hasta la parada del autobús. Cuando llegué al hospital, mi padre ya estaba allí, solo. Sentado en una banca, con las manos en la cara. ¿Dónde está?, pregunté sin aire. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero no por llanto, sino por impotencia. Fuimos caminando, y a 1 cuadra del hospital me dijo que iba a entrar a una farmacia. Me pidió que la esperara afuera. Pasaron 15 minutos, luego 20. Cuando entré a buscarla, no estaba. La buscaron por las calles. Hablaron con vecinos. Nadie la había visto. Nadie sabía nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Regresamos a casa sin palabras. La puerta seguía cerrada. No había señales de violencia. Todo estaba en su lugar, menos ella. Sobre la mesa, encontramos una pequeña hoja doblada. Mi nombre escrito en la portada con su caligrafía inclinada. La abrí con manos temblorosas. Julia, mi amor, no huyas, no temas. Solo necesito un poco de tiempo. Prometo regresar. Confía en mí. Siempre tuya, mamá. Ninguna explicación. Ningún destino. Solo esa promesa vaga. Papá se enfureció. Golpeó la pared. Dijo cosas que nunca antes había dicho. Luego se encerró en el cuarto por horas. Yo me quedé sentada frente a la máquina. La miraba como si pudiera darme respuestas. Como si en sus engranajes estuviera escondida la verdad. Pasaron días. Luego, semanas. Y justo cuando todo comenzaba a desmoronarse, una caja sin remitente llegó a nuestra puerta. La caja era mediana, de cartón grueso, bien sellada con cinta transparente. No traía remitente, solo nuestro nombre escrito a mano con tinta azul. No tenía estampillas ni marcas de paquetería. Alguien la había dejado ahí, en persona. Mi padre fue quien la vio primero. La trajo adentro con una mezcla de esperanza y desconfianza. Yo me quedé mirándola, inmóvil, como si al abrirla pudiera cambiar todo.
o arruinar lo poco que nos quedaba en pie. ¿Quieres que la abra yo?, me preguntó. Negué con la cabeza. Me acerqué lentamente y con cuidado rompí la cinta. Levanté la tapa como si estuviera desenterrando un secreto muy antiguo. Dentro había algo envuelto en un paño blanco. Lo desenvolví con manos temblorosas. Y ahí estaba, la libreta de diseño de mi mamá. Esa misma donde dibujaba sus vestidos, tomaba notas, pegaba recortes de revistas y escribía frases sueltas que, aunque nunca entendí del todo, sabían a poesía. Junto con la libreta había un sobre, esta vez con una carta más larga. Julia, mi cielo, no supe cómo decirte todo lo que llevaba dentro sin asustarte. No desaparecí porque no confiara en ustedes. Lo hice porque necesitaba protegerlos. Cuando fui a cuidar a Carmen, me di cuenta de algo que no quería aceptar. El dolor no venía solo del cuerpo, vino también del miedo. Miedo a ser una carga, a que tú dejaras tu vida para cuidarme, a que tu padre se perdiera a sí mismo intentando salvarme. Por eso tomé una decisión. Estoy en un lugar seguro. Estoy trabajando. Sí, trabajando. Encontré una casa de diseño en las afueras que aceptó darme una oportunidad. No como costurera, sino como diseñadora. ¿Puedes creerlo? Usé mis propios patrones, los que hicimos juntas. Mis ideas, nuestra libreta. Me pagan poco, pero lo suficiente para quedarme mientras reúno lo que falta para operarme. No se preocupen. El médico aquí ya me vio. Me siento fuerte. Me siento viva. Necesitaba saber que podía lograr algo por mí misma, antes de volver a casa. Esta no es una despedida. Es una pausa. Una que yo elegí. Porque sé que cuando regrese, seré mejor madre. Más libre, más fuerte, más entera. Mientras tanto, cuida de papá, cuida de ti, y cuida de nuestra máquina. Ella ahora es tuya, y en cada puntada que hagas, estaré ahí. Con todo mi amor, mamá. Leí la carta en voz alta, despacio. Al terminar, mi padre se quedó un momento en silencio. Luego se levantó, fue al armario, sacó una manta y la puso sobre el sofá. Vamos a esperarla, dijo. Pero mientras tanto, vamos a vivir. Y así hicimos. Durante los meses siguientes, transformamos el dolor en acción. Yo seguí cosiendo. Papá arreglaba muebles y vendía lo que podía. Los vecinos, al enterarse de todo, comenzaron a ayudarnos sin que lo pidiéramos. Traían telas, encargaban piezas, ofrecían trueques. Habíamos dejado de ser una familia triste y escondida, para convertirnos en una comunidad. La máquina de coser se volvió nuestro punto de encuentro. Por las tardes, se escuchaba su sonido constante, ese clic-clac que parecía marcar el pulso de nuestro nuevo ritmo. Y un día, mientras ordenaba los retazos, encontré en una de las páginas sueltas de la libreta una frase escrita en lápiz, muy pequeña. No se trata de hacer ropa, se trata de volver a unir lo que el miedo separó. Lloré, pero esta vez no de tristeza. Lloré de comprensión. Mi madre no había huido. Había decidido sanar, a su manera. Y justo cuando comenzábamos a aceptar su ausencia temporal como parte del proceso, una mujer desconocida tocó nuestra puerta con una carta en la mano, y una noticia que cambiaría todo. La mujer que tocó nuestra puerta tenía unos 40 y tantos, cabello oscuro recogido en una trenza larga, y una expresión serena pero firme. Llevaba un bolso de cuero colgado del hombro y en la mano, una carta con el nombre de mi madre escrito con tinta negra. Preguntó por mí, no por papá, no por nadie más. Por mí. ¿Tú eres Julia? Asentí, algo desconfiada. Ella extendió la carta sin decir más. Sus ojos me observaron como si estuviera buscando algo en mí que no sabía cómo nombrar. Tomé el sobre, y antes de que pudiera hacer una pregunta, ella dijo: Tu mamá me pidió que te entregara esto en persona, y que te dijera que todo está por cambiar. Quise hacer 1000 preguntas.
¿Dónde está? ¿Por qué no ha vuelto? ¿Está bien? ¿Qué significa todo va a cambiar? Pero ella solo se limitó a sonreír con tristeza, dar media vuelta y marcharse. Ni siquiera me dio su nombre. Cerré la puerta con manos temblorosas. Papá me miraba desde la cocina, en silencio. Ambos sabíamos que esa carta contenía respuestas, o al menos eso esperábamos. Me senté junto a la máquina de coser, como si necesitara su fuerza para leer. La abrí con cuidado. Mi querida Julia, si esta carta llegó a tus manos, es porque mi plan ha comenzado. No puedo decirte exactamente dónde estoy, pero sí puedo decirte esto. Estoy más cerca de lo que imaginas. Después de muchos días en la casa de diseño, algo sucedió. Una de mis piezas llamó la atención de una diseñadora importante, de esas que viajan por el mundo buscando talento escondido. Me ofrecieron un espacio para mostrar mis creaciones en una feria regional. Acepté. Y me pidieron algo que jamás imaginé, que enseñara. Sí, hija, ahora doy clases, a mujeres como yo, a niñas como tú, chicas que aprendieron a coser por necesidad, y ahora están descubriendo que también es un arte, un lenguaje, una forma de sanar. Pero había una condición. No podía revelar mi identidad aún. Había problemas legales, contratos, trámites que debían respetarse. Nada malo, solo procesos. Quería contarte todo antes, pero temí romper el hilo. Y tú mejor que nadie sabes que un hilo roto en el momento equivocado puede arruinar toda la costura. Por eso pedí que esta carta fuera entregada por alguien en quien confío. No me falló. Julia, quiero que hagas algo por mí. En la libreta que te dejé, hay un diseño inacabado. Está en la página 47. Un vestido sin terminar, una idea que tuve años atrás, pero que nunca logré concretar. Ese vestido, ahora será tuyo. Termínalo. Cóselo con tus manos, con tu historia, con tu fuerza. Y cuando esté listo, muéstralo, en el barrio, en la escuela, en la plaza si es necesario. Hazlo visible, porque ese será el mensaje. Cuando vea ese vestido, sabré que estás lista, y yo volveré, con todo mi amor, mamá. No supe qué sentir. Alegría, tristeza, rabia, esperanza, todo junto. Pero sí supe una cosa. Iba a hacerlo. Fui directo a la libreta. Página 47. Ahí estaba. Un bosquejo a lápiz, difuso, con líneas tenues. Pero claro. Un vestido sencillo, de líneas suaves, cuello abierto, falda amplia, sin adornos, solo costuras limpias, elegante en su simplicidad. Debajo, una sola palabra escrita. Renacer. Esa noche no dormí. Preparé los materiales, revisé telas, medí, corté, probé. Me piqué los dedos más de una vez. Me frustré. Lloré. Pero no me detuve. Durante días, cosí como si mi vida dependiera de ello. Y cuando por fin lo terminé, lo supe. Ese vestido no era solo una prenda. Era una señal. Era la cuerda que iba a traerla de vuelta. Lo colgué frente a la ventana, bien iluminado, visible desde la calle. Y esperé. Pasaron 2 días, 3, 4. Y al amanecer del 5, alguien llamó a la puerta. El sonido en la puerta me sacó de un estado de espera que ya rozaba la desesperación. Había estado sentada frente al vestido, mirando cómo la luz del sol se deslizaba sobre la tela, como si buscara respuestas que no encontraba en las costuras. Cuando escuché los golpes, suaves, rítmicos, casi tímidos, mi corazón se aceleró. Corrí, pero antes de abrir, respiré hondo. No quería ilusionarme de más. No quería volver a enfrentar un vacío. Abrí despacio. No era ella. Era una joven de cabello corto, con una carpeta en la mano y una sonrisa amable. ¿Eres Julia?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. Asentí. Tu madre me habló mucho de ti. Me pidió que viniera a buscarte. La invité a pasar. Papá se acercó al escuchar las voces. Nos sentamos los 3 en la mesa, junto a la máquina,
que parecía escuchar también. La joven, Lucía, así se llamaba, abrió la carpeta y comenzó a hablar. Tu mamá fue seleccionada para representar a su taller en una feria de mujeres emprendedoras del país. Pero antes de que pudiera preparar su colección, sufrió una recaída. Sentí que todo el cuerpo se me congelaba. Papá apretó mis hombros sin decir una palabra. Está estable. No te asustes. Pero necesita la operación lo antes posible. El estrés, el esfuerzo, todo le pasó factura. Ella quiso hacerlo todo, y su cuerpo ya no aguantó. Lucía sacó de la carpeta una hoja con membrete médico. Era real. Está internada en un centro de salud en Puebla, y pidió una sola cosa, que tú vengas, no por capricho, sino porque quiere que estés ahí cuando despierte. Y además, Lucía sonrió. Quiere que lleves el vestido. La miré sin entender. ¿El vestido? El de la libreta, el de la página 47. Me dijo que si tú eras capaz de terminarlo, entonces el verdadero legado estaba en marcha, que no importaban las ferias, los contratos, ni las vitrinas, que lo único que quería era ver cómo florecía en ti lo que había sembrado con tanto amor. Papá ya estaba de pie. Fue a buscar mi mochila. No dijo nada. Solo empezó a meter ropa, documentos, algo de dinero. Vas a ir, Julia, dijo con voz baja pero firme. Vas a estar con ella. Yo me quedaré cuidando todo aquí. La casa, la máquina, el taller. Tú ahora eres su continuación. Yo no sabía si llorar o sonreír, pero lo único que podía pensar era en ese vestido colgado en la ventana. Lo envolví con cuidado. Lo guardé como si fuera un tesoro. Horas después, íbamos en camino. El trayecto fue largo. Lucía hablaba poco, pero cuando lo hacía, me contaba cosas que me parecían sacadas de un sueño. Cómo mamá había enseñado a niñas de comunidades rurales, cómo había creado patrones usando materiales reciclados, cómo, incluso en su estado delicado, seguía hablando de nosotros con un brillo en los ojos. Al llegar al hospital, el corazón me latía tan fuerte que sentía que todos lo escuchaban. Lucía me acompañó hasta la puerta de la habitación. Está dormida, me dijo, pero estable. Esperaba por ti. Entré, y ahí estaba. Mi mamá. Con el rostro pálido, delgadita, conectada a una máquina que emitía pitidos suaves. Pero incluso así, seguía siendo hermosa. Seguía siendo fuerte. Me acerqué, tomé su mano y le susurré. Terminé el vestido, mamá. Está aquí. Lo hice como tú me enseñaste. Y ahora, solo falta que tú regreses. En ese momento, vi algo imposible. Una lágrima corriendo por su mejilla. Y su mano, moviéndose levemente en mi palma. No estaba dormida del todo. Estaba luchando, y no iba a rendirse. Pero lo que no sabíamos es que en ese mismo instante, lejos de ahí, alguien más ya había puesto los ojos sobre nuestro taller. No abrí la puerta de inmediato. Me quedé mirando el picaporte, sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho. Papá se levantó de la mesa y en silencio, con una señal de cabeza, me dio permiso para hacerlo yo. Al abrir, no supe si lo que veía era real o una imagen creada por la esperanza. Era ella, mi madre. Más delgada, con el rostro un poco pálido, pero con los ojos brillantes y una sonrisa que no necesitaba palabras. Llevaba un pañuelo claro en la cabeza y una pequeña maleta colgada al hombro. Detrás de ella, Lucía la acompañaba, cargando otra bolsa y sosteniéndola discretamente por el brazo. Volví, susurró mamá. Y tú hiciste el vestido. Corrí a abrazarla sin pensar en nada más. Sentí su olor, su calor, su fragilidad, y al mismo tiempo, su fuerza. Papá se acercó, contuvo las lágrimas como siempre hacía, y la rodeó con los brazos. Por fin, estábamos los tres juntos otra vez. Esa noche no cenamos. No hacía falta. Nos sentamos en la sala,
bajo la luz tenue del foco colgante, y escuchamos. Mamá nos contó todo. Cómo después de la feria en Puebla su salud empeoró. Cómo se resistía a dejar el taller, pero su cuerpo no le dio opción. Cómo la internaron. Cómo lloró cada noche, no por el dolor, sino por el miedo de no volver a vernos. Pero entonces, Lucía me dijo que tú estabas cosiendo el vestido, dijo, tomándome la mano. Y supe que ya podía descansar, que ya no eras una niña, que eras la heredera. La operación fue un éxito. Le extrajeron el tumor sin complicaciones. Ahora solo necesitaba reposo, calma y un nuevo ritmo de vida. Uno que no la destruyera por querer abarcarlo todo. Y eso lo entendimos todos. Durante semanas la cuidamos como ella nos cuidó toda la vida. Papá aprendió a cocinar un poco más. Yo asumí los pedidos pequeños del taller. Y cuando mamá tuvo fuerzas, volvió a sentarse frente a la máquina. Pero ya no como antes. Esta vez, me pidió que me sentara con ella. No quiero que seas como yo, dijo con dulzura. Quiero que seas tú, pero con tus propias costuras. Juntas, diseñamos nuevas piezas. Una pequeña colección inspirada en los ciclos de la vida. Usamos nombres como raíz, memoria, alivio, cicatriz, futuro. Cada prenda tenía su historia. Cada prenda hablaba por sí sola. Una tarde, Lucía regresó. Hay una convocatoria, nos dijo. Una marca nacional busca diseñadoras independientes para una campaña especial. No es comercial. Es algo más profundo, algo con propósito. Mamá me miró. Luego me tomó de la mano. ¿Y si te presentas tú? ¿Yo? Tú. No con mi nombre, no con mi historia, con la tuya. Me tomó días decidirme. Dudaba de mí, de mis costuras, de mis ideas. Pero el vestido Renacer seguía colgado en la sala, como recordándome que todo es posible cuando se cose con el corazón. Así que me inscribí. Envié los diseños. Esperé. Pasaron 2 semanas, y justo cuando comenzábamos a olvidarnos del asunto, llegó una carta oficial con el logo de la marca. Papá la puso sobre la mesa sin decir nada. Mamá me la pasó. La abrí con manos temblorosas. Estimada Julia, nos complace informarle que ha sido seleccionada entre más de 800 postulantes para formar parte de nuestra campaña nacional Coser para Sanar. Su historia, su diseño y su mensaje han tocado profundamente a nuestro equipo. Le invitamos a presentar su colección en el evento inaugural en la Ciudad de México. Pasaje incluido, alojamiento cubierto y algo más. Queremos que hable, que cuente su historia, que inspire. Esperamos su confirmación a la brevedad. Con admiración, equipo de selección. Yo no podía hablar. Mamá me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Papá apretó mi hombro con orgullo. Es tu momento, dijeron los dos. Y yo solo asentí. Pero lo que no sabíamos era que, al aceptar esa invitación, íbamos a exponer algo que muchas personas querían mantener escondido. La mañana del viaje a Ciudad de México desperté antes que el sol. No podía dormir. La emoción, el miedo, la responsabilidad, todo se mezclaba dentro de mí como hilos enredados. Pero por primera vez, no huí de esas sensaciones. Las abracé. Mamá me preparó un desayuno sencillo. Pan con mantequilla, café con leche. Me acarició el rostro mientras yo terminaba de empacar mis diseños. No vas sola, me dijo. Lleva contigo todas las historias que vivimos y las que otras mujeres no pudieron contar. Lucía pasó por mí en un taxi. Papá me despidió con un abrazo largo. No dijo nada. Solo me dio una pequeña bolsita de tela que había cosido con sus propias manos. Dentro, una aguja, un carrete de hilo rojo y un botón. Por si algún día algo se te cae y necesites volver a unirlo, dijo, tocándome el corazón. El viaje fue tranquilo. Pero al llegar al lugar del evento, supe que no estaba entrando a una feria cualquiera. Era enorme. Vidrios,
Pasillos interminables, luces brillantes. Había mujeres de todo el país, de todas las edades, con vestidos que parecían salidos de revistas. Me sentí pequeña, insuficiente. Pero en ese momento, Lucía me susurró: «Tú no estás aquí por la moda, estás aquí por lo que representas». Y eso lo cambió todo. El evento comenzó. Había un escenario, cámaras, público. En la pantalla grande comenzaron a pasar imágenes, máquinas antiguas, mujeres cosiendo en cocinas, niñas aprendiendo con retazos, manos temblorosas guiando agujas, y luego, mi nombre. Julia Martínez. Renacer. Subí al escenario. Las piernas me temblaban, pero no podía detenerme. El vestido estaba en una modelo sencilla, de mirada dulce, con el cabello recogido como mi madre solía usarlo. Caminó despacio, mientras una voz en off leía un fragmento de mi carta de inscripción. Coser no solo une telas, une historias, heridas, recuerdos y futuros. Mi madre me enseñó que cada puntada es una decisión, y yo decidí no rendirme. El público guardó silencio. Y luego, aplausos, largos, profundos, de esos que no son por moda, sino por verdad. Al final del desfile, los organizadores me invitaron a dar unas palabras. No tenía un discurso preparado, pero recordé algo. Recordé el sonido de la máquina de coser en mi casa. Recordé las manos de mi madre guiándome. Recordé cada noche de dolor y cada mañana de esperanza. Y entonces hablé. Hoy no solo represento mi historia, represento a todas las mujeres que cosieron en silencio, a las que cuidaron, curaron, crearon, sin ser vistas. Este vestido es para ellas, para mi madre, para la máquina que aún respira en mi casa, para quienes transforman el dolor en belleza, con hilo y fe. La sala se puso de pie. Algunas lloraban. Y yo supe que había hecho lo correcto. Pero al salir del evento, mientras los organizadores me felicitaban, uno de ellos me entregó un sobre con expresión tensa. «Creemos que debes ver esto. No viene de parte del evento». Lo dejaron en la recepción. Sin nombre. Era una carta escrita a mano, con tinta negra. Breve. Ten cuidado. Tu historia toca fibras que algunos prefieren mantener dormidas. Ya empezaron a preguntar por ti. Y por tu madre. Mi piel se erizó. ¿Quién la dejó?, pregunté. El organizador negó con la cabeza. No lo sabemos. No se identificó. Solo dijo que era urgente. Lucía me miró con preocupación. Y en ese momento entendí. Había contado una historia real. Una historia con poder. Y cuando algo verdadero toca demasiado profundo, siempre hay quienes quieren silenciarlo. Pero también entendí otra cosa. No tenía miedo. No más. Porque ahora yo también era aguja. Era hilo. Era tela. Era la máquina. Y estaba lista para coser lo que hiciera falta. Lo que venga después será otra historia. Pero esta es la historia de cómo una simple máquina de coser me enseñó a vivir. Imagínate un mundo donde nunca se hubiera inventado la máquina de coser. Donde cada prenda que usamos, desde una simple camisa hasta un vestido de gala, tuviera que ser cosida a mano, puntada por puntada, hilo por hilo, día tras día. Ese mundo hubiera sido más lento, más silencioso, pero también más limitado. Las mujeres que durante siglos sostuvieron hogares enteros con su costura habrían tenido que depender solo de sus dedos, de su vista, de su paciencia inagotable. Lo que hoy toma horas, hubiera tomado semanas. Y para muchas familias humildes, vestir bien hubiera sido un privilegio aún más lejano. Los uniformes escolares habrían sido lujos, los trajes de boda, tesoros imposibles, las cortinas, los manteles, los abrigos. Quizás solo existirían en las casas más ricas. Sin la máquina de coser, muchas mujeres jamás habrían podido generar su propio ingreso, porque antes de que existieran títulos,
diplomas y oficinas, la costura fue su empresa, su sustento, su poder silencioso. Tampoco habría habido talleres de barrio, ni ferias de artesanas, ni historias como la de Julia y su madre. Quizás no habrías heredado ese delantal hecho a medida, ni habrías guardado con cariño esa blusa que tu madre cosió con tanto cuidado. Sin la máquina de coser, no solo nos faltaría ropa, nos faltarían historias, nos faltarían gestos de amor hechos con tela, nos faltaría un símbolo de resistencia y de creatividad que acompañó a generaciones enteras. Y eso nos hace pensar. Tal vez las verdaderas revoluciones no siempre hacen ruido. A veces, solo hacen clic-clac. La primera vez que alguien vio una máquina de coser fue como presenciar magia. Una aguja que se movía sola, guiada por una manivela. Una caja pesada, de hierro, que podía unir dos pedazos de tela en minutos. Para muchos, fue casi un milagro. Y al principio, también fue un lujo. Las primeras máquinas eran enormes, costosas, difíciles de operar. Funcionaban con pedal, y si uno no tenía fuerza en la pierna, la costura se volvía tarea imposible. Pero aún así, cambiaron todo. Con el paso del tiempo, vinieron las mejoras. Se añadieron funciones, puntadas rectas, zigzag, ojales automáticos. Los modelos comenzaron a ser más livianos, más accesibles. Las casas dejaron de verlas como un objeto extraño y comenzaron a ponerlas en el centro del hogar. Después llegó la era eléctrica. Ya no hacía falta pedalear. Bastaba con un botón. Y más tarde llegaron las computadoras. Hoy en día hay máquinas que se programan, que bordan solas, que hacen en minutos lo que antes tomaba horas. Pero con toda esta evolución tecnológica, algo se perdió. Las fábricas modernas producen ropa en masa, millones de prendas por día. Todo rápido, casi sin alma. Piezas idénticas que pasan por máquinas operadas por personas que apenas tienen tiempo para mirar lo que están haciendo. Antes, un vestido era único, hecho a medida, pensado para alguien. Hoy, muchas veces, es solo una talla más en una línea interminable de producción. Antes, una costura mal hecha era motivo de rehacer todo con cuidado. Ahora, se tira, se reemplaza, se desecha. La moda se volvió veloz, impaciente, exigente. Y aunque las grandes industrias de confección han optimizado todo al extremo, las máquinas de coser en casa siguen vivas. Entran menos ruido, sí, pero más corazón. Porque cuando alguien se sienta frente a una máquina hogareña, no lo hace para cumplir con una cuota de producción. Lo hace para crear algo con sentido, una falda para la nieta, un pantalón ajustado para el hijo, un vestido para recordar a mamá. La tecnología avanzó, sí, pero la máquina de coser nunca dejó de ser una herramienta de conexión, entre generaciones, entre memorias, entre almas. Y quizás, en medio de tantas luces y pantallas, ella sea uno de los pocos objetos que nos sigue recordando cómo se siente hacer algo con las manos y con el corazón. Hubo una época en que cada prenda tenía historia, no solo por cómo se usaba, sino por cómo se hacía. Las camisas no venían de cajas con etiquetas, venían de tardes enteras frente a la mesa de costura. Los vestidos no se compraban al paso, se pensaban con tiempo, se elegían telas con intención, se medía cada parte del cuerpo con paciencia y con cariño. En muchas casas, el ropero tenía pocas piezas, pero cada una valía. Cada una se cuidaba, se remendaba si era necesario, se guardaba con esmero. Una blusa podía durar años, un pantalón pasaba de padre a hijo, un abrigo podía ser herencia. Hoy, en cambio, vivimos en la era del usar y tirar. La industria de la moda ha cambiado. Las fábricas producen millones de prendas por semana. Las máquinas modernas pueden coser 1000 costuras en un solo turno. Las telas son baratas, los cortes son estándar, las modas cambian cada mes. En el pasado, una costurera podía pasar 3 días haciendo un solo vestido. Hoy, una prenda puede hacerse en 7 minutos. Suena eficiente, pero también suena vacío.
Las prendas de antes llevaban alma, porque detrás había una abuela que bordaba a mano, una madre que se desvelaba ajustando un dobladillo, una hija que aprendía mirando. Ahora, muchas veces, no sabemos quién hizo nuestra ropa, ni en qué condiciones, ni con qué materiales. Claro que la tecnología ayudó. Permitió vestir a millones, facilitó procesos, redujo costos. Pero también nos desconectó del origen de lo que usamos. Antes, vestirse era casi un ritual. Elegías tu mejor camisa para ir al centro, tu vestido favorito para una cita. Te ponías colonia y te peinabas como si fuera un día especial, aunque no lo fuera. Hoy, muchos se cambian de ropa 3 veces al día sin pensarlo. Y lo que ayer adoraban, mañana ya no les gusta. Nos volvimos rápidos, pero no siempre conscientes. Y quizás por eso, la máquina de coser sigue siendo importante, porque nos recuerda otra forma de vestir. Una que no depende de modas, sino de afectos. Una que no busca impresionar, sino expresar. Una que no está hecha en serie, sino hecha con alma. Tal vez no podamos volver atrás, pero sí podemos rescatar ese espíritu. Cada vez que alguien decide coser en casa, está diciendo, lo que me pongo también habla de quién soy. Hay objetos que no desaparecen, no porque sean eternos en lo físico, sino porque lo son en lo emocional. Y la máquina de coser es uno de ellos. En muchas casas, ya no se usa todos los días. Tal vez está guardada en un rincón, cubierta con una tela blanca, en silencio. Pero cuando alguien la ve, algo se mueve por dentro, porque no es solo una máquina. Es el lugar donde tu madre pasó tardes enteras arreglando tus pantalones. Es donde tu abuela hizo el vestido de tu primera comunión. Es donde aprendiste, torpemente, a pasar el hilo por la aguja, mientras te decían, con calma, no es apuro, es precisión. Aunque las nuevas generaciones usen tablets, impriman ropa en 3D o pidan por internet lo que necesiten, siempre habrá una parte del corazón que recordará el sonido de la aguja entrando en la tela. Clic-clac. Ese ritmo que tranquiliza, que ordena, que une, porque más allá de la costura, lo que se transmite es un lenguaje, una forma de estar en el mundo, de cuidar, de reparar, de crear. Una madre que enseña a su hija a coser no solo está enseñando un oficio, está enseñando paciencia, está enseñando que los errores se pueden deshacer, que todo puede arreglarse si uno se toma el tiempo de mirar de cerca. Una abuela que deja su máquina como herencia no está dejando un objeto, está dejando un legado. Y lo más hermoso es que, con el tiempo, cada generación hace su propia versión. Algunos aprenden a bordar con ella, otros a transformar ropa vieja en piezas únicas. Algunas familias comienzan pequeños emprendimientos y otras simplemente la encienden de vez en cuando, para sentirse cerca de alguien que ya no está, porque cada puntada es un recuerdo. Cada costura, una forma de no olvidar. Y mientras exista alguien dispuesto a sentarse frente a ella, mientras haya manos que busquen unir, remendar, transformar, la máquina de coser nunca morirá. Puede cambiar de forma, de tamaño, de tecnología. Puede ser moderna, antigua, eléctrica o manual. Pero su esencia seguirá viva. Porque en un mundo donde todo se rompe y se reemplaza tan rápido, ella sigue enseñándonos que lo que realmente importa se cose con amor. Y eso, ninguna moda podrá reemplazarlo jamás. Se essa história despertou uma lembrança dentro de você, se você também ouviu o som da máquina costurando enquanto crescia, ou se um dia segurou uma roupa feita com amor por alguém que já se foi, escreve aqui nos comentários. Quem era essa pessoa? Que roupa foi? Que história está costurada na sua memória? Queremos ler sua lembrança, guardar seu legado e manter viva essa conexão entre gerações. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que ainda costura com o coração e se inscreva no canal Histórias de los Objetos, porque aqui, cada objeto
carrega uma vida inteira.